En este video vamos a resolver ecuaciones. Antes que nada vamos a repasar el concepto de términos semejantes y vamos a decir que términos semejantes son términos que tienen la misma característica. Por ejemplo, tenemos esta expresión, 7 más 2 son dos términos. Cada uno de estos dos términos son números. Tenemos un número, primer término un número, segundo término otro número. Me da por resultado, a esto mismo lo puedo reducir y me da por resultado un número. 7 más 2 lo puedo expresar como 9. Es una obviedad, pero lo mencionamos. Este segundo ejemplo, tenemos dos términos, el primer término, el segundo término. Estos dos términos son semejantes. ¿Por qué? Porque son dos números. 5. 9 menos 5 directamente lo podemos reducir y me va a dar por resultado también un número. Es decir, un término semejante. Tenemos un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo tenemos tres términos. El primer término es 2, el segundo término es 3 y el tercer término es menos 1. Son tres términos semejantes. Tenemos tres números. Por lo tanto, me da por resultado un número. 2 más 3 menos 1 lo podemos expresar como 4. Ahora, tenemos otro ejemplo. Esta expresión tiene dos términos, un primer término y un segundo término. En el primer término tenemos una variable, x, y en el segundo término también tenemos la variable x. Por lo tanto, tenemos dos términos semejantes. En el primer término tenemos un término que contiene la variable x, en el segundo término también tenemos un término semejante, porque es un término que contiene la variable x, por lo tanto, a esto mismo, a 4x más 6x, lo podemos reducir, lo podemos expresar de otra forma. ¿Cómo lo vamos a expresar? Lo que voy a hacer es sumar 4x más 6x, en total tengo 10x, es decir, tengo x, me da por resultado un término con x. Otro ejemplo más. Primer término, segundo término. El primer término es un término que contiene la variable x. El segundo término también es un término que contiene la variable x. Por lo tanto, estos dos términos son semejantes. Los dos términos contienen la variable x. En total tengo 8x y a 8x le voy a restar 3x. Lo puedo reducir y lo puedo expresar como 5x. Es decir, estoy restando dos términos que contienen x. Me da por resultado un término semejante, es decir, la variable x. Lo mismo, tengo tres términos, 7x, 2x, menos 4x, tengo tres términos, los tres términos contienen la variable x, por lo tanto estos tres términos son semejantes. Me va a dar por resultado un término que contiene también a la variable x. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con los números 7 más 2 menos 4. De esta forma llegamos que este resultado es igual a 5x. Ahora tenemos esta expresión, tengo 8x más 1. Primer término es un término que contiene la variable x y el segundo término es un número. No son dos términos semejantes. ¿Por qué? Porque en un término tenemos x y en otro término tenemos un número. Por lo tanto, no podemos reducir. Es decir, 8x más 1 no lo puedo sumar. Tampoco lo puedo restar. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Entonces queda tal cual está. 8x más 1. No se puede reducir esta expresión. Tenemos otro ejemplo más. Tengo 3 más 4x. Primer término es un número. Segundo término, un término que contiene la variable x. Por lo tanto, no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque en el primer término tengo números y en el segundo término tengo x. Por lo tanto, no se pueden sumar ni restar. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Bien, una vez que definimos qué significa términos semejantes, vamos a definir qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad. Tenemos una igualdad. Primer miembro y segundo miembro. Entonces, una ecuación es una igualdad entre dos miembros en el que hay una variable o una incógnita. En este caso, la variable o la incógnita en este caso sería la x. 2x más 1 es igual a 9. Esto es una ecuación. Es una igualdad entre dos miembros en el que hay una incógnita.
¿Cuál es la incógnita? X. Voy a resolver esta ecuación. ¿Qué significa resolver una ecuación? Hallar el valor de X. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el procedimiento para ver cómo resolver una ecuación. Tenemos este ejemplo. X más 2 es igual a 5. X más 2 es igual a 5. Lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. ¿Cómo voy a hacer para resolver esta ecuación? Tengo que hallar el valor de X. Por lo tanto, X más 2 es igual a 5. Lo que voy a tener que hacer es despejar. ¿Qué significa despejar? Estos dos términos no son semejantes, por lo tanto no se pueden sumar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Despejar. ¿Qué significa despejar? A este término, lo que está sumando, lo voy a pasar al segundo miembro con la operación opuesta. Es decir, lo que está sumando, lo pasamos al segundo miembro con la operación opuesta. Es decir, lo pasamos restando. Por lo tanto, llegamos que x es igual a 5 menos 2. Y sabemos que 5 menos 2, como son dos términos semejantes, directamente a esto lo podemos expresar como 3. De esta forma resolvimos la ecuación. O sea, x es igual a 3. Lo que estaba sumando lo pasamos al segundo miembro con la operación opuesta, es decir, lo pasamos restando. 5 menos 2, como son dos términos semejantes, son dos números, directamente podemos resolver. 5 menos 2 sabemos que es 3. Y de esta forma hallamos el valor de x. Vamos con otro ejemplo. Tengo esta ecuación. X menos 3 es igual a 8. X menos 3 es igual a 8. Lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. Tengo que hallar el valor de x. ¿Cómo voy a hacer para hallar el valor de x? Voy a despejar. Como no son dos términos semejantes, porque esto es x y esto es un número, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. ¿Cómo voy a hacer para despejar? A este término lo voy a pasar al segundo miembro de la igualdad. Al segundo miembro lo voy a pasar con la operación opuesta. Lo que está restando lo voy a pasar sumando. Entonces, x es igual a 8 más 3. Y 8 más 3 sabemos que es igual a 11. De esta forma llegamos que x es igual a 11. De esta forma resolvimos esta ecuación. Vamos con otro ejemplo más. X menos 1 es igual a 14. Yo quiero averiguar cuánto vale x. Sé que no puedo, a x no le puedo restar 1 porque no son dos términos semejantes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar. ¿De qué forma voy a despejar? A este número que está restando lo voy a pasar al segundo miembro con operación opuesta. Es decir, si está restando lo voy a pasar sumando. Entonces voy a llegar que x es igual a 14 más 1. 14 más 1 sabemos que es 15. De esta forma decimos que x es igual a 15. De esta forma resolvimos la ecuación. Un ejemplo más. X más 6 es igual a 7. Quiero averiguar cuánto vale x. X más 6 no lo puedo sumar porque no son términos semejantes, no son cosas iguales, por lo tanto no puedo sumar. Entonces tengo que despejar. ¿De qué forma voy a despejar? Está sumando, lo pasamos al segundo miembro con la operación opuesta, es decir, lo pasamos restando. Entonces que llegamos que x es igual a 7 menos 6. Y 7 menos 6 sabemos que es 1. Por lo tanto, voy a decir que x es igual a 1. De esta forma resolví la ecuación. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo, 2x y 2 por x es lo mismo. 2x es igual a 14. Como quiero averiguar cuánto vale solamente una x o x, que es lo mismo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. ¿De qué forma voy a despejar? Este número que está multiplicando el 2 lo voy a pasar al segundo miembro con la operación opuesta, es decir, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué voy a llegar? Que una x es igual a 14. Estaba multiplicando, lo pasé dividiendo, 14 dividido 2. Y nosotros sabemos que 14 dividido 2 es igual a 7. Por lo tanto, llego que x es igual a 7. De esta forma resolví la ecuación. Vamos con otro ejemplo. Tenemos 3 por x o 3x es lo mismo, es igual a 15. Tengo que resolver esta ecuación, es decir, tengo que hallar el valor de x. ¿Cómo voy a hacer para hallar el valor de x? Voy a despejar. Lo que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, llego que x es igual a 15 dividido 3. Y 15 dividido 3 sabemos que es 5. Vamos con otro ejemplo. Tengo 4x, que es exactamente lo mismo que decir 4 por x, es igual a 4.
Tengo que resolver esta ecuación. ¿De qué forma lo voy a resolver? Despejando. Lo que está multiplicando lo paso dividiendo el segundo miembro. Por lo tanto, llego que x es igual a 4 dividido 4. Y 4 dividido 4 sabemos que es 1. Por lo tanto, x es igual a 1. De esta forma resolví la ecuación. Ahora vamos a otro ejemplo. Tengo esta expresión, tengo esta ecuación, 3 por x o 3x es lo mismo, más 1 es igual a 16. 3x más 1 es igual a 16. Tengo que resolver esta ecuación, es decir, tengo que hallar el valor de x. Entonces, 3x más 1 no se puede juntar, ni sumar, ni restar. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Empezar a despejar. ¿Cómo voy a hacer para despejar? Este término que está sumando, el 1 que está sumando, lo voy a pasar al segundo miembro con operación opuesta. Es decir, lo voy a pasar restando. Entonces voy a llegar que 3x es igual a 16 menos 1. 16 menos 1 sabemos que es 15, por lo tanto llego que 3x es igual a 15. Como quiero averiguar cuánto vale x, todavía no resolví esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sigo despejando. El 3 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y llego que x es igual a 15 dividido 3. Y 15 dividido 3 sabemos que es 5. De esta forma resolví esta ecuación. X es igual a 5. Vamos con otro ejemplo. 4x menos 2 es igual a 6. Tengo que resolver esta ecuación, es decir, tengo que hallar el valor de x. 4x menos 2 no lo puedo restar porque no son términos semejantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar. ¿Cómo voy a hacer para despejar? Lo que está restando lo paso al segundo miembro con la operación opuesta, es decir, lo paso sumando. Entonces llego que 4x es igual a 6 más 2. Y 6 más 2 yo sé que es 8, por lo tanto 4x es igual a 8. Como tengo que seguir despejando, lo que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces llego que x es igual a 8 dividido 4. Y 8 dividido 4 sabemos que 2. De esta forma llegamos que x es igual a 2. De esta forma resolví la ecuación. X es igual a 2. Vamos con otro ejemplo más. Si llego que 3x más 2x más 1 es igual a 21. 3x más 2x más 1 es igual a 21. Entonces lo que voy a hacer es que 3x más 2x se pueden sumar porque son términos semejantes. Ahora, más 1 no lo puedo sumar. ¿Por qué? Porque ya no serían términos semejantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. Entonces, este 1 que está sumando lo voy a pasar al segundo miembro con la operación opuesta. Sé que 3x más 2x son x. Son términos que contienen x. Más 1 ya no serían tres términos semejantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. A este término que está sumando lo paso al segundo miembro con la operación opuesta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que 3x más 2x es igual a 21 menos 1. 3x más 2x son dos términos semejantes. 3x más 2x directamente lo puedo expresar como 5x. Y 21 menos 1 directamente lo puedo expresar como 20. Entonces llego que 5x es igual a 20. Tengo que seguir despejando porque todavía no encontré valor de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sigo despejando. El 5 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces llego que x es igual a 20 dividido 5. Y 20 dividido 5 sabemos que 4, por lo tanto x, en este caso, x es igual a 4. De esta forma resolví la ecuación. Vamos por el último ejemplo. 6x menos 2x menos 3 es igual a 13. Tengo que resolver esta ecuación. Tengo que hallar el valor de x. Entonces, 6x menos 2x menos 3 no son tres términos semejantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. ¿Qué es lo que voy a despejar? Este número porque no es un término semejante. Entonces, lo vamos a pasar al segundo miembro con operación opuesta. Por lo tanto, en el primer miembro, ¿qué me van a quedar? Los términos que contienen x, es decir, 6x menos 2x, esto es igual a 13, está restando, lo paso sumando, más 3. Por lo tanto, llegué que 6x menos 2x es igual a 13 más 3. Y 6x menos 2x, como son términos semejantes, directamente lo puedo restar. Es decir, 6x menos 2x es 4x. Y 13 más 3 directamente yo sé que es 16.
Todavía no resolví esta ecuación, tengo que seguir despejando. Entonces este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces, ¿qué voy a llegar? Que x es igual a 16 dividido 4. Y 16 dividido 4 sabemos que es 4. X es igual a 4. De esta forma resolví esta ecuación.